tema del cabildeo a nivel estatal, que me parece que es la parte fundamental también de esta plática, ¿no? Yo empezaría por decir qué es el cabildeo, pero sobre todo un paso antes, ¿qué no es el cabildeo? ¿Sí está fijo esto bien? Bueno, ¿qué no es el cabildeo? ¿No? El cabildeo no es, como muchos lo comprenden, el amiguismo, la comida, el dinero, el que conozca yo a alguien, ¿no? Me parece que el cabildeo, el lobbying, como se conoce, y tampoco, déjenme les digo, tampoco es House of Cards, ¿no? Como mucha gente lo visualiza. La verdad es que el modelo americano y el modelo mexicano son muy distintos, sobre todo en un elemento fundamental que es el tema de los recursos. Los americanos en sus acciones de cabildeo tienen la posibilidad de aportar dinero a sus campañas. El caso de mexicano no, las aportaciones son verdaderamente muy pequeñas, vamos a decirlo así, y al empresariado y sobre todo a la empresa transnacional no se le permite. Esa es la gran diferencia. La labor que se tiene que hacer aquí en México es una labor verdaderamente de convencimiento, ¿no? Entonces, ya señalando un poco lo que no es la parte del cabildeo, entremos un poquito a qué sí es ese tema, ¿no? El cabildeo, como yo lo defino, de manera, no lo defino yo, pero la definición que me parece es la más básica y la más elemental, es el arte de convencer, ¿no? El arte de llevar los argumentos a que el de enfrente los tome como suyos y los haga patentes en la configuración de una política pública, ¿no? Me gustaría, pasar ya a la presentación. No sé si aquí está. ¿Le cambié yo o le cambiaron ustedes? ¿Tú? ¿Cuál es el objetivo de ahorita, ¿no? Sentar las bases para generar una estrategia de cabildeo y la importancia de incidir en la agenda pública. Me gustaría ir uno por uno. ¿Qué es la agenda pública? Antes de entrar a los temas de cabildeo, no sé si a ustedes les pasa mucho que cuando ven la configuración de una política pública, la primera reacción es: voy a levantar el teléfono y le voy a hablar al funcionario, quiero hablar con él, quiero ir a verlo, quiero ir a decirle, pero siempre nosotros observamos ese tipo de cabildeos como más reactivos. Para nosotros un cabildeo positivo, un cabildeo proactivo tiene que ver con lo que estamos previendo antes de hacer el engagement con los actores públicos. Y no podemos hacer el engagement con los actores públicos si no conocemos la agenda pública, ¿no? Necesitamos saber qué es lo que el gobierno está pensando, hacia dónde van sus metas, hacia dónde está buscando ellos incidir en la población, cuál es su plan nacional de desarrollo, cuál es su plan estatal de desarrollo, cuál es su plan sectorial de desarrollo. Es decir, muchas veces nosotros como empresarios queremos que el actor político nos entienda, pero nosotros no nos tomamos la molestia de entender hacia dónde van ellos también, ¿no? Y esa parte es muy importante. Y yo les diría que eso en este sexenio ha sido muy necesario, ¿no? En los sexenios panistas, yo les diría, era bastante más fácil incidir en la configuración de políticas públicas porque el gobierno estaba un poco más abierto a recibir ciertas políticas públicas. A partir de la llegada del PRI en este sexenio, me parece que ellos trazaron una ruta y dijeron: vamos por aquí y vamos a incidir de esta manera. Si tú no llegabas a tratar de tener comunicación con ellos, conociendo su agenda pública y conociendo sus metas y cómo tu discurso y tus necesidades se insertaban en sus necesidades, no ibas a poder tener una conversación. Ambas son importantes, es decir, el gobierno abierto y hay gobierno más cerrado. Pero lo que sí es importante en cualquiera de los dos casos es conocer la agenda de hacia dónde se está moviendo y hacia dónde va. Muchas veces, insisto, grandes errores en el cabildeo es querer incidir sin conocer a fondo lo que verdaderamente está queriendo el gobierno, ¿no? Esto un poco lo mismo, conocer al gobierno y sus objetivos. Cuando digo conocer al gobierno es, pues, quiénes son
los diferentes actores, cómo está integrado, quiénes son los personajes. Cuando uno va y tiene una conversación con un funcionario público, pues hay que saber quién es, de dónde viene, cuál es su lenguaje, si es una persona de muchas formas, de pocas formas. Tú lo ves mucho cuando vas al Congreso y vas a los diferentes grupos parlamentarios. Tú ves la ligereza en algunos grupos parlamentarios, particularmente el PAN, por ejemplo, es mucho más ligero en su trato. Cuando vas al PRI hay mucho más formalidad, y hay que conocer esos detalles, ¿no? Hay que conocer quién es tu interlocutor, cuáles son las metas de esa persona allá adentro. Muchas veces cuando uno va a hacer una negociación y la respuesta no es óptima del funcionario, pues tiene que entender que su respuesta puede tener elementos políticos detrás muy importantes, y por eso no está cediendo ante la necesidad que le estamos planteando nosotros. ¿Qué tipo de gobierno está queriendo ser esta administración? La que sea. Y la verdad es que a nivel estatal es importantísimo, y ustedes más que nadie, yo soy de Baja California y entiendo luego la sensibilidad local cuando uno llega a la Ciudad de México y quiere desde la Ciudad de México incidir en algunas políticas públicas estatales. No funciona porque necesitamos tener el sentir de lo local, y a eso me refiero con conocer al gobierno, a quienes gobiernan, a sus actores y sus objetivos. También funciona, me parece, a nivel federal. Pero esto lo estoy comentando antes de accionar cualquier tema de cabildeo. A mí me pasa mucho que me hablan sectores y me dicen: Gustavo, necesitamos incidir y tenemos que parar esta política pública y tenemos que parar esta iniciativa. Sí, está bien. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Por qué? No, es que está muy mal, tenemos que hacerlo. Bueno, ¿con quién? ¿A qué hora? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Es el momento? ¿No es el momento adecuado? Todas esas valoraciones se tienen que hacer previo a levantar el teléfono y hablarle al funcionario, porque quemas balas también, ¿no? Al final del día hablas, buscas, y si no traes claridad respecto de estos temas que le estoy comentando, no vas a poder lograr tu objetivo. Posterior a eso, a partir de la agenda pública, conocer al gobierno, sus objetivos, hay que diseñar ya la estrategia de cabildeo y de vinculación con el gobierno. Les estoy dando ejemplos, sobre todo, o estoy hablando de aquellos cabildeos que deben de ser mucho más proactivos, que son los ideales, ¿no? La Coparmex, la verdad es que trabaja muchísimo en sus diferentes posturas, analiza de manera permanente los diferentes temas que están avanzando, y eso es muy bueno para poder a partir de ahí diseñar tu estrategia de cabildeo. Pero si no tienes los elementos que les estoy comentando, no puedes tú ver qué actor es el que va a incidir en ese tema, en qué momento tienes que llevar a cabo la acción de cabildeo, en qué momento te tienes que vincular. No es lo mismo vincularte en época electoral, posterior a la época electoral, ¿no? Previo a la época electoral, cuando el gobierno está en una crisis, cuando el gobierno está tranquilo, cuando no traes tema. También a veces es importante incidir y fijar una agenda pública. Es decir, esto es como aterrizar un avión, de verdad. Momento a momento van cambiando los escenarios para ver cómo haces el engagement, pero es importante siempre tener un diseño y una estrategia de cabildeo. Para los que acaban de llegar, yo lo que decía al inicio es que el cabildeo no es a quien conozco, el cabildeo no es soy amigo del gobernador, ¿no? El cabildeo no es soy amigo del senador. Cuando uno entra a cuando deja la puerta del amiguismo y entra al mundo de la política, tu amigo gobernador, tu amigo senador, tu amigo diputado, tu amigo funcionario, tiene una mente política y tiene que resolver políticamente, y necesitamos entender esa parte. Nosotros, como despacho de cabildeo, la verdad es que cuando nos dicen: oigan, ¿y a quién conocen? O sea, ustedes, ¿en dónde está su fortaleza? ¿En dónde están sus redes? La respuesta es: pues eso es lo de menos, honestamente. Lo que se tiene que tener es una estrategia clara, con mensajes claros, con objetivos claros, y el sector que sea, tiene capacidad de abrir la puerta. O sea, yo no
el hecho de que a mí me conteste o no me conteste el teléfono a alguien no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es la forma en que te presentas y la estrategia que desarrollas a partir de conocer la agenda pública, a partir de conocer al gobierno y tus interlocutores y a partir de tener el diseño de una estrategia bastante sólida. Los tiempos y los objetivos son muy importantes. Muchas veces queremos incidir, y no sé si les ha pasado, pero no tenemos los objetivos claros, ¿no? Muchas veces ves cuál es el impacto, pero no sabes qué quieres mover y no sabes cómo lo quieres resolver. Pasa muchas veces que tú te sientas con una autoridad, con un legislador y le dices, oiga, esta iniciativa tal me va a impactar. ¿Cómo te va a impactar? Dame números, dame datos, dame comparativos internacionales, ¿no? Y dame propuestas. ¿Cuál es tu propuesta y cuál es el cómo sí? Y muchas veces ahí hace agua el asunto, ¿no? No llevamos una preparación completa respecto de lo que queremos llevar, lo que queremos ofrecer, porque a veces lo hacemos a destiempo, porque nuestros objetivos no son muy claros y es importante tener todos esos elementos a la vista. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Les comentaba yo antes de que llegaran los demás que si querían interrumpirme y hacer preguntas, adelante, y si no, ahorita voy a tener una sesión para ello. Entonces, no sé si les quedan claros. Sí, adelante. Es un poco, uno va junto con la otra. Muchas veces, como yo distingo estas dos palabras, una cosa es vincularte, y ahorita lo vamos a ver, estar presente, que vayas generando tú las relaciones, que vayas tú teniendo el diálogo con las autoridades, que vayas presentándole tus objetivos. Y para mí el cabildeo ya es la incidencia en la política pública, ¿no? Y lo que yo siempre sugiero, y sobre todo a nivel estatal, es ir teniendo los resortes preparados. Y teniendo los resortes preparados para poder empujar las cosas tiene que ver con esa vinculación, con ese sistema que le metes al que el presidente municipal, el gobernador, los legisladores conozcan la agenda que ustedes ya generaron y que tiene que ver también y que puede incidir en su momento en la agenda pública. No es lo mismo llevar a cabo un cabildeo e incidir en la agenda pública, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, cuando no tienes vinculación previa, ¿no? Si no te conocen, si no saben quién eres, si no fuiste, no es suficiente que seas la Coparmex. Hay que hacer el trabajo, hay que vincularse, hay que conocer, hay que estar permanentemente presente en los diferentes foros y en los diferentes temas, ¿no? No sé si quedó clara la parte de dónde hay éxito en la parte de los cabildeos, ¿no? Que estén basados en hechos y fundamentos. Lo que yo les decía, muchas veces nos alarmamos, muchas veces ponemos preocupaciones sobre la mesa, pero no tenemos la forma de sustentarlo, ¿no? A mí me pasa mucho con los diferentes grupos, en donde yo, justamente ayer, un cliente sacó un comunicado y yo lo que le decía es, por favor, no saques ese comunicado porque estás exagerando el efecto que va a tener esta reforma. Y los legisladores y los actores políticos no se la comen tan fácil, ¿sí me explicó? O sea, no se la tragan tan fácil. No exageres la nota. Y si vas a exagerar la nota, agrégale cuál efectivamente va a ser el impacto. Si el impacto va a ser de 1, va a ser de 10, va a ser de cuántos trabajos, porque muchas veces existe la amenaza de se va la inversión, ¿no? Y pasa la reforma y no se va nadie a su casa y resulta que luego tienen hasta el mejor año en ventas, ¿no? Que involucren y representan al grupo a nombre de quien se realizan las cosas, ¿no? Hay que tener mucha transparencia y que tiene que tener claridad de quiénes están llevando a cabo el cabildeo, ¿no? Planteen una decisión por consenso. ¿Qué pasa muchas veces? ¿Dónde hay gran fracaso en los cabildeos? Cuando hay división, ¿no? Cuando hay unidad, la Coparmex la verdad es que es un actor
en donde yo siempre veo mucha unidad en los grandes temas nacionales. No conozco luego los detalles de los temas estatales, pero la unidad en cualquier cabildeo es importante. A veces es mejor no salir, a veces es mejor detener las cosas, a veces es mejor no ir a hablar con un actor si no tienes unidad en tu sector, porque lo mejor que le puede pasar a un funcionario público para no tomar una decisión o tomar él la decisión de manera aislada es que le llegue uno por acá, otro por acá, otro por acá, con mensajes diferentes, y al final del día la decisión la toma él, ¿no? Lo que les decía, aglutinar las diferentes posturas con un mismo objetivo y se fundamenten en una estrategia clara de cabildeo. Para mí las estrategias de cabildeo más exitosas es cuando hay acuerdos, hay unidad y hay un mismo mensaje, ¿no? Yo sé que para muchos a veces termina siendo desesperante que las cosas no caminen muy rápido, que tu punto de vista no está siendo incorporado del todo, pero la división en los cabildeos hace que las autoridades puedan tomar una decisión legítima y digan, a mí no me trajeron ningún mensaje unificado, ¿no? Y cuando fracasas, ¿no? Cuando se realice, cuando una organización sin reputación realice ese tema, la parte de la reputación es muy importante porque te da autoridad para poder platicar sobre el tema, que no estén basados en hechos. Cuando la autoridad te cacha en una mentira o en una sobrereacción, o cuando tú le dices, oye, es que los efectos van a ser estos, o la culpa no es mía, es de tal, y de repente en la discusión aparece que no, que sí es tuya y no es de tal, pierdes legitimidad. Hay que llevar las cosas muy bien fundamentadas, ¿no? Entonces, simplemente es cuándo tienes éxito y cuándo no tienes éxito en algunos de los cabildeos. La verdad es que los mensajes y los pasos son bastante sencillos, pero ya cuando estás ahí en la discusión, mantener todos estos elementos unificados, mensajes, ese es el verdadero arte del cabildeo, que no se te salgan del carril diferentes actores, que puedas mandar este mensaje unificado y que tengas claridad respecto de hacia dónde vas, qué puedes soltar en el camino, qué no debes de soltar en el camino. Entonces, los mensajes son claros y son muy puntuales lo que debes de hacer. Lo difícil es pues llevarlo a cabo, ¿no? Como le llamamos, ¿cuáles son los do's, no? Hay que anticipar escenarios. Hay que saber que el actor político tiene una mente política, que para nosotros los empresarios 1 más 1 es 2. Para ellos 1 más 1 es 45, pues. O sea, la verdad es que no suma como suma para nosotros las decisiones políticas. Siempre lo ideal para nosotros es probablemente lo políticamente menos rentable y tenemos que adelantar y anticipar los escenarios, ¿no? Establecer las alianzas de largo plazo, que son a partir de la vinculación, ir generando estas alianzas entre los diferentes sectores productivos, pero también entre el gobierno. ¿Cuándo eres un aliado del gobierno? Cuando eres un actor estratégico, cuando conoces la agenda y cuando junto con el gobierno incides en sus metas. Entonces, como yo lo veo muchas veces, el gobierno jamás se va a atrever a tomar una decisión si va a golpear a su aliado estratégico. Y por aliado, no porque voten por él, por aliado es porque inviertes, porque generas bienestar, porque eres una sociedad involucrada. ¿Sí me explico? O sea, esa es la forma de ser aliado del gobierno, más tus alianzas específicas. La unificación del mensaje, lo que les decía hace rato, si llega todo el mundo con mensajes diferentes, no hay manera de lograr nada, ¿no? Los roles y las responsabilidades internas, eso es clave también porque muchas veces hay que saber cuándo el director general es el que tiene que salir, cuándo es la Cámara, cuándo es una empresa, cuándo es, ¿sí me explicó? O sea, hay que dividir y fraccionar muy bien. Esto es un juego de ajedrez. Entonces tú tienes que saber cuándo mueves al peón, cuándo mueves al caballo, cuándo mueves a qué ficha, porque también de enfrente te están viendo hacia dónde te estás moviendo. Cuando te mueves desarticulado o mueves diferente tus piezas, abres ciertos flancos
que no te conviene, ¿no? Estás jugando un juego de ajedrez, y les digo, me pasó recientemente, y mueven otra pieza que no se debía de haber movido. En su caso muchas veces son los medios, por ejemplo, ¿no? Estás tú en una negociación logrando y se te sale del huacal tu presidente, tu empresario, otra empresa manda mensajes a la prensa y te echa a perder la negociación que traes. Esas cosas hay que cuidarlas mucho, ¿no? Por eso les digo la parte de los roles, las responsabilidades, ¿no? Hay que estar siempre al tanto de lo que está pasando, monitoreo, comunicación. Sin información no tienes capacidad de hacer nada. Nosotros como despacho, el principal servicio que brindamos, vamos a decirlo así, es la parte de la información. Nuestros clientes no pueden tomar una sola decisión si no saben si la iniciativa está en un punto, está en otro punto, si verdaderamente es una iniciativa que va a prosperar. Es decir, se requiere de la información para poder tener comunicación permanente, ¿no? Y impulsar los liderazgos locales dentro de una cámara y una asociación es algo que creo que se debe hacer, y Víctor nos va a platicar un poco más sobre el tema. La verdad es que yo creo que hay ciertos actores a nivel local que hacen muy buen trabajo, pero estoy convencido de que se puede reforzar a través de este tipo de tácticas y técnicas la labor que se hace. Muchas veces, a mí me pasó, de hecho, aquí en Aguascalientes, cuando le metieron el impuesto a los vinos y licores, venimos, la gente de México y nosotros, y fue muy difícil porque no había nada articulado, no había ningún resorte andando, no había pues ninguna figura con la que ya hubiéramos tejido una red y vínculos para poder reaccionar, ¿no? Entonces, yo sí creo que a nivel estatal necesitamos fortalecer mucho más los vínculos que ya se tienen y la forma en la que podemos ir haciendo el cabildeo, ¿no? Luego yo lo que les digo allá en la Ciudad de México es, ya no manden más gente a la Ciudad de México, ya acá somos muchos. Y todo el mundo le interesa estar en el Congreso Federal cuando los estados están tomando decisiones muy importantes. Y lo que no se debe hacer, ¿no? Lo reactivo, les platicaba el caso de Aguascalientes y ahorita vamos a entrar a casos prácticos específicos, los esfuerzos aislados. Lo que me pasa mucho a mí es que cuando llego a una representación gremial, hay empresas que empiezan a hacer cabildeos aislados, ¿no? Y la empresa fulanita llega y la empresa fulanita dice, y de repente llegas a ver al gobernador, pero ya vino conmigo tal empresa, y ya vino conmigo tal empresa. Y eso, la verdad, no se debe de hacer porque distorsiona las cosas, ¿no? La confrontación directa con tus interlocutores. Hay que cuidar mucho esa parte, hay que saber quién es el interlocutor que está enfrente, ¿no? Hay que respetar la investidura de quien esté enfrente, nos guste o no nos guste, estemos hartos de los diputados o los senadores o de los presidentes municipales, tenemos que entender quién es el interlocutor y la investidura que tienen en ese momento. Otra vez la parte de mensajes diferenciados, la multiplicidad de interlocutores, no comunicar internamente. Muchas veces esta parte de la comunicación interna es vital. Si el actor que está manejando el cabildeo no es capaz de bajar la información interna, eso es lo que genera mucha desesperación y muchas veces crees que las cosas no se están haciendo. Entonces, la comunicación interna es muy, muy importante, ¿no? Les pongo algunos casos prácticos muy específicos, ¿no? El Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? La verdad es que aquí aplaudo yo la labor de la Coparmex, del presidente de la Coparmex. Me parece que es un cabildeo social, gremial, para la historia y para el caso práctico que se debe de analizar. A mí me parece que se hizo casi todo bien en este tema, ¿no? O más bien, yo diría se hizo todo bien, ¿no? O sea, se conocía la agenda pública, se sube a la agenda pública este tema contrario a lo que el gobierno, vamos a decir, quería, este tema se forza a través de la presión social para que se suba a la agenda pública. Lo que hizo, me parece muy bien, este gobierno fue diagnosticar
ciertas reformas que eran necesarias y que han estado implementadas. Lo que verdaderamente le falló en el diagnóstico fue el tema de Estado de Derecho y el tema de corrupción, que es lo que estamos ahorita sufriendo. Y ahí es donde específicamente yo aplaudo la labor de la Coparmex, porque no solo se subió a la agenda pública, ¿no? Se logra involucrar al ciudadano, es decir, no está solo como organización, a las organizaciones civiles también haces que te acompañen, un mensaje unificado, una estrategia articulada, es decir, la estrategia alrededor del Sistema Nacional Anticorrupción hay que aplaudirla y fue una estrategia que si la vas digiriendo y la vas partiendo, vas entendiendo que todos los pasos anteriores que yo les platicaba se hicieron muy bien. ¿No? Les decía, se fundamentó el tema en los think tanks, es decir, la sociedad civil avaló este tema y le puso mucha presión, se posicionó, informó a la población. Cuando tú traes también ya a la población apoyando este tema, eso ayuda mucho para que el actor político no tenga mucha movilidad. Se amplió el espectro de las alianzas ciudadanas y se forzó también a que otras cámaras empresariales se subieran al tema, ¿no? La forma en la que Coparmex le sacó ventaja a todos los demás, les haya gustado o no les haya gustado, hizo que todos tuvieran que dar el paso hacia adelante, ¿no? Entonces, eso fue verdaderamente muy bueno. A mí me toca trabajar y platicar con muchas cámaras empresariales allá en la Ciudad de México, y algunos decían, no, es que pues la Coparmex se aceleró, y a ver, pues era la única forma de hacerlo y era la única forma en la que ustedes iban a dar el paso hacia adelante. Entonces, por eso me parece un caso muy exitoso. La parte de Jalisco, ¿no? También creo que es un tema de aplaudirse. ¿Por qué? Porque cuando sale el tema de consulta indígena y el tema de Fules, y si alguien tiene dudas sobre estos dos temas, les contesto, pero ¿qué había en Jalisco para poder resolver estos temas? Había vinculación, había interlocución con el gobierno estatal, buena comunicación con la Coparmex Nacional, había claridad en el problema y cómo impactaba, ¿no? Había una estrategia anticipada y mensajes muy articulados, coordinación, relaciones con el gobierno, un liderazgo empresarial bastante importante. Es decir, todas las piezas estaban en su lugar para que cuando hubiera una discusión de esta naturaleza se pudiera reaccionar. Y esto no se construye de la noche a la mañana, es lo que yo les quiero decir. Es decir, uno no está en su sala viendo la tele y de repente sale un problema y es, quiero hablar con el gobernador, quiero hablar con el secretario, y sí se puede, y a veces sí lo logran, y sí lo hacen, pero si no hay un sistema, si no hay, valga la redundancia, sistema detrás de estas relaciones, en donde permanentemente se le están poniendo los objetivos enfrente, tú no puedes reaccionar ante una decisión de esta naturaleza como se hizo en Jalisco, porque ya estaba muy engrasado la maquinaria para poder reaccionar. El otro ejemplo, en donde no necesariamente se tenía todo engrasado, les pongo el ejemplo, ya les puse el ejemplo de Aguascalientes en la parte de los impuestos, ¿no? A mí me llama la atención que estos temas tributarios han estado pasando por los estados y en los estados yo no veo una gran reacción, ¿no? Veo lo que pasó en Zacatecas, lo que pasó en Nuevo León. Nosotros desde la Ciudad de México tratamos de incidir y no había, desde mi punto de vista, una maquinaria de la sociedad civil organizada andando para poder tener una interlocución rápida en estos casos. O sea, aquí la verdad es que no había argumentos, no había data, la verdad es que la parte de Nuevo León se cayó por una mala operación más del gobierno, y en el tema de Zacatecas el gobernador con su operación nos arrolló. Logramos, los que hicimos mucho más cabildeo, un cabildeo mucho más agresivo, logramos quitar específicamente los vinos y licores de la discusión, pero todos los demás se quedaron. Y estos son ejemplos de lo que puede pasar en cualquier estado, en donde yo he visto muchas veces que el impuesto sobre nómina lo suben de 2 a 3, de 1,5 a 3, y no veo una gran reacción a veces del sector empresarial respecto de esas acciones. Simplemente lo asumimos
y desde mi punto de vista no debería de ser así, ¿no? Lo que les decía, ¿no? ¿Cuáles son los grandes aprendizajes de estos temas de impuestos estatales? No se anticipó la discusión al tema, no se promovieron alianzas a nivel local. Entiendo que es un tema muy de sector, ¿no? Pues esto le afecta a los alimentos, y yo muevo camiones, y yo, ¿cómo se llama?, vendo otras cosas, o le afecta a los vinos y licores, y eso es un tema ambiental, y yo muevo otras cosas. Sin embargo, la visión no puede ser esa, porque hoy son alimentos, mañana son fules, hoy son fules, mañana es industria, ¿no? Entonces, la actitud debe ser con una visión integral de apoyo al sector, y debes de ir construyendo las relaciones para ver a quién le toca el día de mañana. Hace años había una discusión de tabaco, se pasó a la industria de vinos y licores, ahora estamos en los alimentos, y estoy seguro que pronto vamos a pasar a una parte ambiental, que ya más o menos estamos, y que va a tener un impacto transversal. Sí. Los camiones articulados, los doble remolque, los camiones que cada vez que hay un accidente en las carreteras y desafortunadamente fallece gente, pues viene una discusión de que son muy pesados, muy grandes, de que las carreteras no lo resisten. Entonces siempre en el Congreso Federal y a nivel local hay una insistencia de que se eliminen los camiones, ese tipo de camiones en las carreteras, y eso tendría un impacto económico importante, no solo para esa industria, sino para quienes mueven de manera más económica sus bienes, ¿no? No sé si queda claro un poco la parte, los elementos positivos y los elementos negativos de las diferentes estrategias. Insisto, yo no quería ser muy técnico y meterme a cómo tienes que redactar una estrategia, cómo tienes que hacer un mapeo de los actores. Les quiero dar las ideas generales y platicarles estos casos prácticos en donde ha sido exitoso el cabildeo y en donde no. Les quería también mostrar una lámina de qué es lo que cree la gente que es el cabildeo, ¿no? Dice, what my friends think I do, ¿no? La cena, las copas, ¿no? What my parents think I do, ahí con el presidente en la Casa Blanca. Lo que mi opositor cree que yo hago, ¿no? Que mato focas. Lo que la sociedad cree que hago en el cabildeo, es decir, dar dinero y recibir dinero. Lo que yo creo que hago, ¿no? A ese nivel, y más bien lo que verdaderamente hacemos cuando estamos en el Congreso es estar esperando la decisión, es estar ahí tratando de hablar con el actor político y decirle y tratar de incidir en el tema, ¿no? Entonces, en general, era lo que yo les quería platicar. Le pediría a Víctor Zúñiga que me acompañara acá arriba para hablar un poquito más sobre la parte del cabildeo estatal, lo que él está pensando. Yo he hablado mucho con él respecto de la necesidad de verdaderamente fortalecer la presencia en los estados y hacer esta actividad de manera sistemática, ¿no? Imagínense una Coparmex unificada en las acciones de cabildeo a nivel estatal, a nivel federal, sería por mucho una organización muy fortalecida. Sí. ¿Se va a compartir el material? ¿Perdón? ¿Se va a compartir el material? Sí. Sí. Víctor, adelante. Pues muchas gracias a Gustavo. Qué bueno que puso esta última slide acerca de qué es lo que hacemos los cabilderos. Me habían dicho que era un foro muy solemne, entonces por eso yo no la quise poner, pero es en realidad parte de la actividad que desarrollamos. Y bueno, como bien lo dice, la idea de estar aquí con ustedes esta mañana, que además es para mí realmente un gran honor, es platicarles acerca de cómo en Coparmex hemos tenido una muy buena coincidencia, un grupo de grandes empresas que decidimos articular un plan de trabajo para comenzar a incidir en los congresos locales. Y además, pues también apuntar la gran oportunidad de tener tanto la visión de un despacho, que además es uno de los despachos pioneros en la actividad del cabildeo en México, y ahora pues verlo también desde la perspectiva de las empresas. Y desde la perspectiva de las empresas se explica mucho en el sentido de que por la magnitud de nuestras operaciones, por la diversidad de sectores a los que impactamos
con nuestra operación, pues decidimos crear nuestras propias áreas de relaciones institucionales. Y dentro de estas áreas de relaciones institucionales también crear específicamente ya una parte que atienda a los congresos locales. Y aquí, bueno, la verdad es no sale ahí el título de la presentación, damos a la siguiente slide. Pero ahí la idea es por qué los congresos locales son importantes. Y ahí yo apuntaría estos factores. El desarrollo democrático a nivel local ha ido generando mayor pluralidad, cada vez hay más competencia entre los partidos políticos, los realineamientos que se dan entre los grupos políticos locales propician que los partidos tengan más competitividad y esto va generando situaciones de alternancia. Estas situaciones de alternancia no solamente se reflejan en el cambio en el poder ejecutivo, es decir, en el cambio del gobernador de un partido por otro, sino también en la configuración de los propios congresos locales. A diferencia de lo que pasaba hasta hace unos 10, 15 años, en que los congresos locales prácticamente eran dominados por un solo partido, ahora estamos viendo mucha mayor pluralidad. Hay congresos incluso en los que se dan fenómenos de gobierno dividido, como es el caso de Jalisco. En Jalisco tenemos un gobernador que es priista y un congreso local en el cual la primera minoría, que es Movimiento Ciudadano, que es un partido opositor. Entonces ahí se da una dinámica muy parecida a lo que sucede a nivel federal, en donde hay contrapesos entre los dos poderes y entonces esto obliga a que haya negociación entre ellos. El entorno macroeconómico también ha impactado en la importancia que han ido adquiriendo los congresos locales. Aquí, digamos, una de las partes importantes a señalar es que en la medida en que se fueron reduciendo las participaciones federales, que como todos sabemos venían de la producción petrolera, los estados pues, tienen menos dinero federal y entonces lo que hacen es, a menor participaciones, aumentamos el tema del endeudamiento. Entonces empezamos a pedir dinero por todos lados y llegamos a situaciones como la de Coahuila, que tenían 35,000 millones de pesos de deuda, y esto obligó a que ahora con el presidente Enrique Peña Nieto se propusiera limitar el endeudamiento estatal. Entonces los estados se ven ahorcados en el tema económico y tienen que voltar a ver qué es lo que ellos sí pueden hacer. Y aquí, un poco para ilustrarlo, no sé si recuerden La Ley de Herodes, esta película mexicana, en la que cuando el presidente municipal, Varguitas, va con el secretario de Gobierno, le dice, oiga, pues es que necesitamos dinero, y el secretario de Gobierno le da la Constitución y una pistola, ¿no? Dice, ¿y esto para qué? Dice, pues tú vas a saber cómo le vas a hacer, pues manejas las leyes y de ahí sacas la lana. Es mucho lo que ha sucedido, digamos, explicándolo de forma medio jocosa, con los congresos, con los gobiernos estatales. Y entonces ahí es donde los congresos empiezan a tener mayor importancia. ¿Por qué? Porque legislan en materias que no son la competencia exclusiva de la federación. Ellos son los que se encargan de decretar las contribuciones locales, el impuesto sobre la nómina, que a todos aquí como sector patronal es un dolor de cabeza permanente cada fin de año cuando se hacen las negociaciones del presupuesto local. Temas ambientales que no están reservados a la federación, también ellos los revisan, por ejemplo, cuestiones relacionadas con emisiones de ruido, con reparación de daño a zonas ambientales que son exclusivas del Estado, y pueden iniciar también leyes ante el Congreso de la Unión. Esto, por ejemplo, ha sucedido, digamos, uno de los dos casos que podría poner aquí, Colima y Jalisco, relacionados con el tema de la prohibición de doble remolque. Ellos saben que no pueden, bueno, los legisladores que tienen mayor noción y han tenido una carrera política previa, saben que un Congreso local no tendría facultades para legislar en materia de autotransporte federal, y entonces lo que sí saben es que sí están facultados para iniciar leyes ante el Congreso de la Unión, y lo que han hecho es presentan la iniciativa a nivel local, el Congreso local aprueba, que se envíe al Congreso federal, y entonces pues ahí ya entrará en la dinámica que ya recién nos ha comentado Gustavo. Y un factor adicional que me gustaría añadir, por qué los congresos locales son importantes,
porque a partir de la última reforma política, el tema de la reelección va a propiciar que se hagan más profesionales los legisladores locales, que se vayan especializando en temas. Entonces ya vamos a tener, esa es la aspiración, legisladores que sean especializados en cuestiones de autotransporte, legisladores que tengan mayor especialización en temas ambientales, en temas de ingresos fiscales, y eso a nosotros también nos va a representar el reto de estar generando una vinculación constante con ellos, a diferencia de lo que pasaba hasta antes del tema de la reelección, que eran 3 años y podía estar ahí. Si lo hacía bien un legislador, se iba al Congreso Federal y podía seguirse manteniendo ahí la vinculación, y si no, pues pasaba a los anales del Congreso local como un legislador más. Con el tema de la reelección vamos a tener ya legisladores mucho más profesionales. Pero bueno, ¿cuál es el otro tema? Sí son importantes por estas circunstancias de las que ya hemos platicado, pero también son congresos, y es el gran reto, poco transparentes. Y aquí les presento un semáforo de transparencia que elaboró el Grupo Salinas. Por cierto, ellos tienen un área de relaciones institucionales muy importante, y ellos elaboraron este semáforo de transparencia de los congresos locales y tienen ahí una serie de indicadores con los cuales determinan qué transparentes son estos congresos. Por ejemplo, ellos les mandan o les levantan una encuesta en las que les dicen, oye, ¿tienes página de internet actualizada? ¿Sí o no? En esa página tienes tu gaceta de asuntos parlamentarios al día, anticipas los temas que se van a discutir, anuncias cuándo van a ser las reuniones de tus comisiones, y eso va dando una idea de qué tan abierto no es un congreso. Y aquí, bueno, tenemos el indicativo Guanajuato, es uno de los congresos más abiertos. Incluso hace poco hicieron un registro estatal de cabildeo, emulando lo que ya sucedió a nivel federal, y pues la idea es que también los demás congresos vayan dándole importancia al tema del cabildeo. Y bueno, ¿qué sucede? ¿Qué se deriva de esta cuestión de que sean congresos poco transparentes? Pues no actualizan las fuentes de información, no publican con anticipación los temas, y esto a quienes estamos en esta actividad pues nos representa muchísimas dificultades, sobre todo cuando tienes tu oficina, cuando tienes tu operación en Ciudad de México y resulta que tienes que a lo mejor revisar qué es lo que está haciendo el Congreso de Campeche, cuya última actualización en su página pues fue de febrero de 2015, ¿no? Entonces es un tema complicado. Entonces se dificulta monitorear sus actividades, evaluar la productividad no tanto en el sentido de cuántas iniciativas se están presentando, sino cuál es la calidad y la incidencia de los temas que están discutiendo. Si la productividad se midiera por el número de iniciativas que presenta cada legislador, hace un par de días un diputado local en Puebla presentó 40 iniciativas en un solo día, y con eso ya se ganó la nota al día siguiente en los diarios locales, que es el diputado más productivo. Pero de ahí a que le aprueben esas 40, pues va a estar realmente muy difícil. Y el otro tema es evaluar qué tan profesionales son en su actividad los diputados locales. Entonces, tenemos un reto ahí, nosotros como sector empresarial, sobre todo Coparmex, que es pues una de las organizaciones empresariales que tiene mayor presencia territorial en el país, y tendríamos que asumir una labor responsable de exigirle a nuestros congresos que abran la información al escrutinio público. Y bueno, entonces, con este diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en este grupo de cabildeo que conformamos y que afortunadamente tuvimos cabida en la Comisión de Desarrollo Democrático? Lo que hicimos, este grupo de grandes empresas que tenemos nuestras áreas de relaciones institucionales, es que implementamos una red de intercambio de información. Muchas empresas tienen contratados despachos como el de Gustavo. Algunos optamos por desarrollar redes internas, que es a lo que se refería Gustavo con el tema de vinculación, redes internas de confianza en los congresos locales. ¿Qué es esto? Es ir justamente, que te ubiquen, tienes que llegar con un tema, tienes que vincularte con la gente que tiene la información, con los secretarios técnicos, con los propios diputados, con los oficiales mayores. Y de esa manera, cuando se va generando este vínculo de confianza, también la información va fluyendo y se suple esta deficiencia, digamos, institucional de acceso por vía de los canales generalmente electrónicos.
Entonces, el tema de la información, si observan, es la cuestión básica con la cual se puede tejer ya toda la demás operación, se pueden diseñar ya las estrategias, se pueden implementar cursos de acción. Y otra de las actividades que hemos desarrollado, y esto apenas es muy reciente, es conseguir una vinculación institucional con la COPECOL, que pues seguramente muchos aquí desconocían que existe, así como existe la Conferencia Nacional de Gobernadores, a nivel de los congresos locales existe la Conferencia Nacional de Legisladores Locales, que es la COPECOL, que por cierto en estos mismos días, desde el día de ayer y hasta el día de mañana, tienen una asamblea ordinaria en la ciudad de Campeche, y lo que hicimos es vincularnos también con COPECOL, que reúne a los congresos, a los 32 congresos locales. De hecho, ahí en la foto pueden observar la última reunión de la Comisión de Desarrollo Democrático, tuvimos oportunidad de contar con la presencia del entonces presidente COPECOL, Ramiro Salinas. Justamente el día de mañana se elige a la nueva mesa directiva en Campeche, y bueno, la idea es mantener esa vinculación con los congresos locales. Y otra cuestión muy importante, que los centros empresariales se vinculen también con sus congresos, que les exijan que transparenten la información, y sobre todo también que puedan poner al alcance de nosotros sus redes de confianza que ya también hayan construido. Finalmente estamos abonando a un mismo objetivo. Ahora, ¿cuál es la agenda legislativa? No voy a entrar en detalles, tenemos 25 temas identificados en 10 estados, algunos temas son fluctuantes, responden a las coyunturas locales, algunos son transversales, por ejemplo el tema de la armonización de las legislaciones locales con las reformas constitucionales. Hay también un tema que es el efecto dominó. A veces a un congreso local se le ocurre legislar sobre un tema y entonces viene en cascada el efecto en otros congresos. Y ahí ponemos como ejemplo el tema de la legislación de consulta indígena, la regulación del autotransporte de carga, generalmente relacionada con el establecimiento de horarios y rutas especiales, o la prohibición de determinadas configuraciones, como es el caso de los vehículos de doble remolque. Algunos casos de éxito, coincidimos aquí con Gustavo, el tema de consulta indígena en Jalisco, el tema de Fules, en Ciudad de México y en Jalisco, residuos sólidos en Ciudad de México, que es esta cuestión de legislar qué es lo que vamos a hacer con la disposición final de la basura, ¿no? Que ahí es un mercado muy creciente, sobre todo para compañías que tienen tecnologías de producción con energías renovables. Y bueno, la gestión eficaz de esta agenda pues va a requerir de que exista una vinculación permanente entre la Comisión de Desarrollo Democrático, que es donde actualmente estamos desarrollando esta actividad, el Comité de Estrategia Pública de Gustavo Almaraz, y pues los centros empresariales. Y aquí nada más en la imagen están un par de ejemplos de cuáles son los temas en la agenda legislativa. Si requieren que abundemos en la información, con gusto se las podemos proporcionar. Por mi parte sería todo, igual estoy a la disposición si existe alguna duda, algún comentario. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes. Gustavo. Gracias. Gracias, Víctor. La idea es abrir a preguntas de todo lo que le hemos platicado ahorita. La verdad es que queríamos complementar las presentaciones de esa forma. Yo hablarles un poco más de las técnicas y los pasos que se deben de seguir para tener un cabildo exitoso, y Víctor sobre la necesidad de fortalecer la parte estatal. No tengan dudas, preguntas, sí, por favor. Gracias. Actualmente la prensa, de repente nos damos cuenta que no está bien informada y busca notas amarillistas que vendan periódicos o que vendan, sobre todo la nota en digital. ¿Cómo se puede hacer una estrategia enfocada en cabildeo y en qué momento se recomienda que se haga pública a través de la prensa o a través de alguna rueda de prensa y en qué momento no? ¿Y cómo podemos hacer que el representante del medio de comunicación esté a favor de la propuesta? Es decir, que no, a veces le hacemos un planteamiento y ellos quieren meter una nota de algo que sucedió ayer. ¿Cómo se puede plantear esta estrategia? Yo estoy convencido, y ahorita le dejo a Víctor complementar, que
que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal. Y lo principal siempre es el cabildeo, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, el que debe de llevar el mando de decidir utilizar una herramienta. Cuando tú abres tu cajón de herramientas, una de ellas son los medios. Otra es los estudios que tengas, los estudios internacionales, ¿no? Otra son tus alianzas. Pero la base de tu cabildeo la base es el cabildeo. Y lo accesorio son los medios, ¿sí me explico? Por eso yo les decía que muchas veces cuando estás negociando hay que evitar salir a los medios y a ventilar lo que estás haciendo, porque el actor público te va a decir, a ver, o lo resolvemos aquí o lo resolvemos en los medios. ¿Qué quieres? ¿Litigarlo allá o resolverlo aquí? Entonces, es caso por caso. La recomendación es verdaderamente saber cuándo, ese es el arte de este tema, ¿no? Hay que saber cuándo salir a los medios. Yo acabo se me está cerrando la puerta en un tema porque mi cliente se adelantó y se salió a medios por la presión de un grupo de empresas dentro de una cámara, y eso la verdad vino a traer quejas muy fuertes por parte de los legisladores de si estábamos avanzando, por qué sales a los medios, y aparte esa era mi queja. Oye, es que el comunicado dice integralmente muchas cosas. Le digo, sí, pero los medios van a tomar lo que les convenga, y así fue, ¿no? Porque también hay que hacer mucho trabajo con los medios, ¿no? Yo creo que el tema de medios no solo es, no soy experto, pero no solo es mandar el comunicado y a ver qué toman. Hay que hacer un trabajo, hay que educarlos, hay que informarlos. No son expertos, muchos medios no son especializados, ¿no? Y entonces si nosotros tenemos un tema especializado, hay que sentarse con ellos 1, 2, 3 veces para que cuando vean la nota saquen la parte importante. Hay medios que no tienen remedio y finalmente sacan lo que se les da la gana, pero hay que hacer una labor también con ellos. Pero, insisto, los medios en un cabildeo son accesorios. Lo principal es la estrategia de cabildeo. Sí, coincido con Gustavo. El tema es, el medio es una herramienta y además me parece que también son dos ámbitos distintos. La cuestión del manejo de medios tendría que estar más relacionada con cuál es el mensaje que necesito transmitir, y el cabildeo es una estrategia de mayor alcance en la cual el medio puede generar un efecto o no para el objetivo que estamos persiguiendo. Bueno, sí, buenos días, Gustavo. ¿Qué se puede hacer cuando un congreso tiene la mayoría de un partido? ¿Y qué resortes, o qué, me gustó la terminología, echar a andar resortes, cuáles son unos ejemplos de resortes? Mira, cuando un congreso tiene la mayoría y le agregaría que no solo tienen la mayoría, sino que es el gobierno en el poder, te complican mucho las cosas, efectivamente, ¿no? La verdad es que cada vez más los actores políticos están más sensibles a los diferentes contrapesos, ¿no? Entonces hay que trabajar fuertemente con las minorías en el Congreso, o sea, no podemos obviarlas. Yo, en una ocasión, en una reforma que logramos pasar en Nuevo León, resulta que el diputado más importante y más apapachado y más querido de ese Congreso era el de Nueva Alianza, porque él hacía la diferencia de cómo podía, él era la bisagra entre el PAN y el PRI. Entonces hay que identificar esos elementos de cómo poder hacer el balance, y cuando tienes tú esas mayorías, ahí sí, probablemente, si el gobierno en el poder y la mayoría no te están abriendo la puerta, utilizar la herramienta de los medios, ¿no? Utilizar la herramienta de los aliados, los resortes de los aliados, utilizar el resorte, por ejemplo, yo te diría, si el gobierno es panista y mayoría panista, pues utilizar el gobierno federal en algunos casos para ver cómo pueden incidir, o sea, es decir, abrir tu espectro para poder romper, vamos a decir, la coraza de la mayoría en esos congresos en donde el gobernador avienta la iniciativa, nadie pregunta y fluye, ¿no? Esa es la única forma de meterle un freno, y agregaría generarle costo político y costo social, tratar de involucrar a la sociedad. Cuando las iniciativas, y yo se los decía, cuando te suben el impuesto del 1.5 al 3, es increíble que los gobiernos locales no tengan costo político por eso. Les tenemos que encarecer las cosas, y si no se las encareces,
pues pueden seguir aprovechándose de su mayoría, ¿no? Había otra pregunta acá. Gracias, buenos días. Mi nombre es Óscar Benavides, soy presidente del Centro Empresarial de Manzanillo y la petición, es una petición, Víctor, como podrás darte cuenta en la gráfica, en el semáforo que nos presentas, Colima, traemos ahí en cuestión de transparencia de la información del Congreso local, pues es baja. No es que no exista la información, pero nos la presentan de una manera que cuesta trabajo conseguirla, ¿no? Es como presentarte 200 documentos y busca cuál es el decreto o la propuesta que quieres revisar. Entonces vi el diseño que nos estás proponiendo y me gustaría si pudieras ahondar un poquito más en algún ejemplo de cómo se ha vinculado a las empresas o las relaciones públicas de las distintas empresas que tienen incidencia en los congresos y cómo podemos invitar a nuestras empresas para que pongan a nuestra disposición sus áreas de relaciones públicas o relaciones gubernamentales. ¿Cómo hacemos ese vínculo con el centro empresarial? No sé si pudieras ayudar un poquito a ser más amplio y poderlo aterrizar localmente. Sí, mira, a ver, sí. Yo una de las sugerencias que haría, y es también una de las razones por las cuales estoy aquí, es que desde los propios centros empresariales se pudiera articular la creación de alguna comisión o que se designara algún miembro ya fuera del consejo, del equipo directivo o del propio consejo, para que fuera el que realizara las actividades de cabildeo. Y entonces, cuando ya desde el Congreso local saben que un organismo empresarial del peso como Coparmex tiene una comisión o a un responsable específicamente del tema de cabildeo, también ellos de ese lado van a tener una respuesta. Y sobre todo también estar constantemente, y es otra vez el tema de la vinculación, presentes e insistiendo. A ver, de nada me sirve que me entregues, por ejemplo, el orden del día de la sesión de ayer, si además pues viene escaneada, como si fueran fotos, entonces ni siquiera puedo meterle ahí el Finder para buscar específicamente el asunto que yo necesito. Entonces necesitamos que nos lo entregues a lo mejor en archivos digitales. Otra cuestión es, no sé si a nivel local las empresas tengan sus áreas de relaciones institucionales, pero lo que también se podría hacer es, hay muchas empresas, grandes empresas que participan en centros empresariales que sí tienen esas áreas y tal vez conseguir con ellos esa vinculación y desde ahí ir articulando. Lo cierto es que el cabildeo exitoso tiene mucho que ver con una cuestión de estrategias articuladas. Difícilmente un solo actor puede tener incidencia por sí mismo. Esa sería mi aportación. No sé si Gustavo quisieras agregar algo ahí. Hola, buenos días. Javier Vidaurri de Ciudad del Carmen. Muy interesante, y yo me sumo a la propuesta esta de crear comisiones de cabildeo, pero yo no lo limitaría nada más al tema legislativo. Yo creo que el cabildeo tiene que ir más allá y tiene que ir a las políticas públicas del día a día, porque no podemos esperarnos, dado, comentábamos ayer, hay cierta parálisis legislativa en nuestro país. Digo, si nos esperamos a eso, pues vaya. El día a día es fijar las políticas públicas, el quehacer cotidiano que se está haciendo, y yo creo que ahí es donde reside principalmente. Si bien es cierto, el marco normativo legislativo es sumamente importante, lo importante es la ejecución, el poder ejecutivo, y el cabildeo debe ir más a fondo, debe ir hacia el ejecutivo, al que ejecutan diariamente esas acciones que están ligadas a la legislación. Yo sí recomendaría que a partir de que se definan las estrategias a seguir, se creen este tipo de comisiones, e insisto mucho, yo le pondría énfasis a las políticas públicas del día a día. Yo diría que está pensado para todos los niveles. Probablemente hablamos mucho del legislativo porque es lo donde cuesta más trabajo, ¿no? El ejecutivo, pues es más fácil identificarlo, es más fácil llegar a ciertos actores, pero es vital el cabildeo en todos los niveles, presidentes municipales, gobernadores, secretarios, congresos locales, Congreso Federal, ¿no? Entonces,
el nivel se va determinando conforme a la necesidad que vayas teniendo, ¿no? ¿Había una pregunta aquí? Sí, gracias, Gustavo. Mario Nasser, Nayarit. Nada más hacía un comentario rápido referente a la agenda pública. La agenda pública es el programa electoral ya ganado, ¿no? La agenda pública de un partido, de un gobierno, es un programa que durante las elecciones ya está hecho, ya está aprobado y mandan ellos. ¿Hasta qué punto la oposición puede luchar y meterle ya ganas para cambiar, que nadie le va a escuchar? ¿No? A mí como oposición al gobierno del Estado actual, hago ejemplos, no me van a dejar hablar, no me van a dejar chance de luchar. No, del momento que hay un programa electoral ya está establecido y ganado por un gobierno que manda. ¿Para qué yo a la oposición quiero luchar si nadie me va a escuchar? No, la idea es, ¿para qué conocer la agenda pública cuando ya está mandando este partido que ya presentó su programa antes? No entendí del todo Ok. bien Una agenda pública ya se sabe antes, ¿correcto? Ajá. Entonces, ¿y quién la gana? Es el gobierno que está mandando actualmente. Que yo que estoy a la oposición, ¿hasta qué punto necesito o puedo lucharle para modificar o para levantar la voz del momento que no me van a escuchar? Hay otras formas que podemos hacer como empresarios para que nos escuchen y nos tomen en cuenta en los congresos allá. Sí, yo creo que el tema es, en esa agenda pública, encontrar las coincidencias. Por eso decía, es importante conocerlos. Muchas veces las agendas públicas de la oposición y del partido en el gobierno coinciden en muchos temas. Hay que buscar esas coincidencias, hay que tratar de convencer que también la agenda pública se puede mover, hay que tratar de incidir previo a la configuración de la agenda pública. Creo que van a hablar del tema de las elecciones más adelante, entonces lo que hay que hacer es poner en el escritorio del candidato parte de la agenda pública que creemos que debe ser importante. Es decir, eso sí es muy proactivo y eso sí es adelantarse muchísimo al tema de la configuración de la agenda pública, ¿no? Llegar a un compromiso. ¿Mande? Llegar a compromisos políticos. ¿Puede ser? Sí, claro, o sea, y vuelvo a lo mismo. El sector privado tiene que al sector privado se le tiene que dar el valor que representa la generación de empleos, por eso se le escucha, la generación de empleos, la derrama económica, muchas de las cosas en donde desde ahí se puede incidir en la política pública, ¿no? Sí. Sí, buenos días, Gustavo Cisneros de Coparmex Media. ¿Hay alguna metodología que permita evaluar la actuación de los congresos? Por ejemplo, la semana pasada había un debate en Mérida sobre si el Congreso era caro o barato. Entonces, bueno, pues ¿en relación a qué? Pues en relación a lo que produzca, ¿no? Al final de cuentas, puedes producir mucho, hay un incentivo a generar las leyes, como tú las habías mencionado, y esto en una plática nos lo dijo un diputado, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo, ustedes mismos generaron esta producción de leyes en masa. ¿Por qué? Porque estaban midiéndonos a nosotros en base a cuántas iniciativas presentábamos en tribuna. Y entonces, bueno, pues se hicieron despachos alrededor del Congreso en donde te daban iniciativas que podías comprar por algo, ¿no? Entonces, dio casos así extremos. Pero al final de cuentas, la pregunta, cuando nos las hacen, que a lo mejor era un tema que tenía un medio de comunicación en particular contra el Congreso, al final de cuentas sí nos dejó con la duda a nosotros de cómo evaluar a un Congreso. Es decir, Yucatán en términos relativos es un Congreso barato, en términos per cápita también, o sea, pero en términos de productividad, es decir, yo creo que tenemos que medir la calidad de las leyes que están sacando, es decir, no pasarle todo lo que nos manda, que eso es un ejemplo clásico de un gobierno priista con un Congreso mayoría priista. Todas las leyes pasan y pasan en 2 minutos y cuando se le presenta al día siguiente, ¿no? Entonces no hay ni siquiera tiempo de evaluarlo. Entonces, ¿cómo evitar esa práctica? Porque lo que sí vemos es cuando al gobierno se le establece con datos duros y se anuncia en los medios, oye, estás gastando mucho, nosotros lo evitamos, por ejemplo, incrementos en los impuestos, cuando le dijimos, oye, pues te gastas en medios de comunicación 300 millones de pesos al año, digo, pues te gastas en esto, oye, antes de subirnos el impuesto que va a implicar X,
que en realidad era un impuesto que generaba 70 millones de pesos, pues vamos a reducirle tu impuesto o tu gasto en esto. Y generalmente funciona. En el Congreso hay una mecánica, porque yo creo que sería muy interesante que la pudiéramos tener homologada a todos los centros y decir, pues todos los meses publicamos o cada trimestre publicamos qué están haciendo los congresos y en base a prioridades, ¿no? Es decir, estas leyes son las que realmente nos importan a nosotros como sociedad y no que estén generando ahí una serie de leyes que son ocurrencias de último momento. Sí, es muy buen comentario, la verdad, y creo que Víctor podría ahondar un poco más. Yo creo que es un tema de calidad y no de cantidad, ¿no? Creo que hay congresos que con una reforma de trascendencia puede medir su productividad y que con eso es hasta suficiente, ¿sí me explico? El diputado Ramírez Marín es de los legisladores, pues yo creo que más serios, más profesionales que tiene el Congreso, que conoce el balance entre lo político, lo productivo, el por qué salir o no salir con una legislación, pero sin duda es importante medir ese tema. Nosotros en el despacho tenemos una gráfica de cómo más allá de lo que él dice que se ha incitado a que se produzca de más, también creo que los legisladores encuentran ahí pues un desfogue importante para fijar sus temas, ¿no? O sea, están los temas nacionales, pero están una cantidad de temas que de pesca, que de medio ambiente, que de mujeres, de hombres, vaya de todo, ¿no? Entonces, creo que encuentran ahí la forma de posicionar sus temas. Cuando tú ves cómo empieza en el sexenio de Zedillo, por ejemplo, pues lo que mandaba el presidente en la primera parte pasaba. Por ahí la segunda parte de su sexenio ya no pasaba nada, pero eran alrededor de 100 iniciativas. En el sexenio Fox, presidente Calderón, traemos alrededor de 7,000 iniciativas a ese nivel. Y pasan el 5%, gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias a gente como Ramírez Marín, que pasa el 5%, porque si pasara la cantidad de cosas que presentan, muchas tendrían un impacto económico serio a la productividad del país. Digo, si te pones a ver, el otro día prohibían la compra de alimentos de tal tipo con vales, vaya, o sea, me podría quedar aquí horas viendo la cantidad de cosas que se inventan, pero creo que la metodología que tú señalas sí es posible, ¿no? En términos de valorar verdaderamente el impacto. O sea, la legislatura pasada, por ejemplo, fue de las legislaturas más productivas que ha tenido este país con las reformas que sacaron. O sea, esa legislatura pudo haber cerrado las puertas ahí y haber dicho, señores, yo ya acabé y soy por mucho el Congreso o la legislatura más productiva con reforma energética, financiera, y ahora hay que evaluarlas, ¿no? Pero sí creo que es una muy buena pregunta y para mí es un tema más de calidad que de cantidad, ¿no? No sé, Víctor. Sí, coincido, es un tema cualitativo. Anotaría también que en el caso de los congresos locales es también un tema apenas bien incipiente. Si ponemos en un contexto más amplio la actividad de cabildeo en México, pues yo creo que no tiene más de 25 años como tal. Digamos, a partir de 97, que es el primer fenómeno de gobierno dividido a nivel federal, cuando el PRI pierde la mayoría absoluta en Cámara de Diputados, de ahí para acá es que se ha venido construyendo, ya ha adquirido mayor relevancia el cabildeo a nivel federal. A nivel estatal, pues esto prácticamente apenas acaba de nacer. Yo si pudiéramos ponerle alguna fecha, quizá estaría ubicando más o menos pues, entre 2006 hacia acá, que los congresos locales han empezado a adquirir relevancia, probablemente después de 2012 aún más, y quizá ahora en 2018, ante esta reconfiguración que se ha estado dando a nivel electoral estatal, la tengan todavía más. Entonces, es una cuestión todavía muy incipiente, pero tenemos esa gran oportunidad de ir imaginando esas metodologías. Por ejemplo, en una cuestión de calidad, yo propondría, por ejemplo, medir cuánto tiempo te tardas en hacer un dictamen. Un dictamen es cuando una iniciativa se presenta, se turna a un órgano técnico dentro del Congreso, es una comisión, y esa comisión determina técnicamente si esa iniciativa es procedente o no. Eso se le llama dictaminar. Hay congresos, y pondría aquí un caso muy reciente, en Sonora, se presenta una iniciativa de consulta indígena el día 3 de abril. El día 4 de abril, además se presenta por oficialidad de parte, es decir, no se subió el diputado
a la tribuna a decir, les presento esta iniciativa para que la consideren. Va a la oficialía de partes, la deja ahí, le firman de recibido. Al día siguiente se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la comisión la aprueba y al día siguiente, el 5 de abril, se aprueba en el Pleno del Congreso. Entonces, y hasta los 15 días difunden que la iniciativa fue aprobada. Y es un tema muy sensible. Entonces, cuando nosotros nos enteramos, queremos ver cómo fue todo el proceso. Y dicen, a ver, pues es que no nos hace sentido que la hayan aprobado el mismo día que se presentó. Y entonces, al momento de hablar con el personal técnico del Congreso, resulta muy penosamente que ni siquiera ellos sabían que habían aprobado ese dictamen. Entonces, lo que podemos hacer es medirles ahí, a ver, hiciste un foro, consultaste a los sectores interesados, ¿cuánto tiempo te tomó dictaminar este tema? ¿Por qué consideraste que este tema ya estaba lo suficientemente maduro para que pudiera transitar? Aquí, por supuesto, también nos vamos a enfrentar con que en este tránsito que están teniendo los congresos locales de ser todavía oficialías de parte de los gobernadores allá, órganos más de fiscalización y de contrapeso, pues todavía vamos a tener esos fenómenos en los que el gobernador presenta su iniciativa, ya va totalmente planchada con el coordinador de la bancada de su partido y no va a tener mayor discusión. Pero ahí justamente nuestra labor como sociedad civil es vigilar y decir, no, a ver, abramos esto, es muy importante, es un tema muy importante como para que nomás quede en una negociación entre el gobernador y su coordinador parlamentario. Otra cuestión es el porcentaje de bateo de iniciativas. ¿Qué es esto? ¿Cuántas iniciativas del gobernador le fueron aprobadas y cuántas le fueron desechadas? El porcentaje de bateo de iniciativas por grupo parlamentario. Es decir, por ejemplo, en el caso del diputado de Puebla, pues de esas 40, pues a lo mejor difícilmente le van a aprobar una. Y entonces él sale ya a los medios y ya los medios ya lo están leyendo como que es un diputado productivo, pero pues en realidad lo que hizo fue ir y presentar un bonche a lo mejor ahí, ni siquiera de ocurrencias, porque todas esas iniciativas eran nada más proponer que se cambiara salario mínimo por unidad de medida en distintas leyes. Pues, sí, pues eran un paquete 40. Y entonces por ahí creo que es por donde podríamos ir revisando e imaginando esas metodologías. Agrego rápido una cosa que para mí es todavía más importante y creo que es la base de la plática de Víctor. Hay metodología, sin duda, pero siempre hay un elemento político que te echa atrás la metodología y tenemos que entenderlo, o sea, tenemos que entender que hay decisiones políticas que nos parecen económicamente viables pero que pueden tener otros efectos. Entonces, por más que le metamos metodología, siempre hay ese elemento y no podemos acelerar tampoco siempre y meter en un cajón y que sea el A y el B y el C como deben de funcionar. Para mí, más allá de la productividad de un congreso, para mí deben de tener dos cosas, o una como principal, la transparencia. Los congresos deben de ser altamente transparentes y utilizar sus recursos de manera adecuada. Entonces, si tienes un congreso transparente, hasta incluyendo sus recursos, pues la utilización de ellos van a ser, me parece, de manera adecuada. Para mí eso es la parte importante, porque en todos los congresos se gritan, se agarran, se bajan temas, se suben, observemos el congreso americano. Entonces, sí hay que checar su productividad, pero un paso antes que arregla muchas cosas es la parte de la transparencia. Ya nos vinieron a pedir que acabemos. No sé si nos dejan tomar una pregunta porque no empezamos a las 9. Entonces, no sé si nos dejan. Había una pregunta más, creo, aquí la tomamos. Bueno, ya, perdón, ya le ganaron el micrófono. Buen día, Virginia de Jalisco. Nada más a Víctor, ¿cómo medir esa profesionalización de los diputados? ¿Con qué indicadores les podemos dar seguimiento al trabajo de cada uno? Y rápido, si se puede, a Gustavo, ¿qué recomendaciones nos harías para desarrollar o nutrir un mapeo político local? Sí, yo pondría, por ejemplo, el propio expertise del diputado y si esa expertise está al servicio de las comisiones en las que participa. Por ejemplo, si hay un diputado que es un experto fiscalista, pero está a lo mejor en cuestiones de juventud y deporte, pues probablemente sea un talento que no esté lo suficientemente aprovechado. Entonces, me parece que por ahí puede ir, tendría que ver también con esta cuestión de qué tan profesionales son las personas que están detrás de los diputados, porque también la cuestión del cabildeo y en general la producción legislativa tiene dos dimensiones, y no sé si aquí Gustavo coincida conmigo. Tiene una dimensión técnica
en la que los técnicos se hablan entre ellos y discuten cuál es la pertinencia y la viabilidad de los temas que se están discutiendo, y tiene una dimensión política que es en la que los partidos, la sociedad civil que va e incide, determinan si existen las condiciones de viabilidad para que ese tema técnico pueda transitar. Entonces, me parece que tendría que ir también por este lado de ver qué tan profesionales son los asesores de los diputados. Todavía se da mucho el fenómeno de que el asesor o el secretario técnico de la comisión, pues en realidad es el compadre del presidente de la comisión y no necesariamente un experto en el tema del cual la comisión es materia. Entonces, a lo mejor también por ahí podríamos ir avanzando. ¿Cuál es el perfil de los secretarios técnicos en las comisiones? ¿Qué experiencia tienen los asesores de los diputados y la propia trayectoria política de los diputados? Sí, yo nomás agregaría que esa parte de adecuarlos y enviar los recursos a la profesionalización de la gente, creo que el tema de la reelección va a ayudar muchísimo para que los legisladores se vayan profesionalizando. Un legislador en Estados Unidos no se reelige si cambia o modifica su trayectoria o su voto. Si tú ves cómo ha votado en temas de comercio, y eso es lo que lo ha mantenido ahí, ¿sí me explico? Entonces nosotros debemos de buscar esos aliados que técnicamente sean solventes y que se mantengan en esa línea. Aquí la verdad, un diputado te vota a favor de la reforma fiscal y luego te la vota en contra y luego te la vota porque vota conforme se lo diga su partido. Eso no es ser profesional. Profesional es si verdaderamente estás escuchando lo que te están pidiendo la sociedad. Y en términos del mapeo político, ¿verdad? Me comentaste, sí. Los mapeos tienen que ser, me parece, muy rigurosos y siempre pensar fuera de la caja, porque muchas veces tú haces un mapeo político y dices gobernador, secretarios y se acabó. No, hay que ver quién está haciendo la política pública. En un mapeo tienes que meter hasta la secretaria, ¿no? Porque a veces es la que te abre la puerta, a veces es la que es con quien vas a tener el diálogo. Nosotros fortalecemos mucho nuestras relaciones con los asesores de los legisladores, porque son quienes arrastran el lápiz, son quienes traen la información. Entonces el mapeo debe ser muy amplio y debe de ir más allá también. Debes de entender cómo están interconectados, cómo se entiende el actor amarillo con el azul, con el verde, si hay relación, si no hay relación, porque si picas este botón se prenden 3 acá, o porque si picas este se apagan otros 2 acá. Hacia allá tiene que ir el mapeo, no solo poner nombres, ¿no? Es muy fácil poner nombres y mandar un mapeo y decir, ¿quiénes son los hombres importantes en el gobierno de Aguascalientes? O sea, el gobernador, los secretarios y se acabó. No, ¿quién está impulsando esta política pública? Hay una ONG detrás. No hay una ONG, está la Coparmex, no está la Coparmex, ¿quiénes son los aliados? ¿Quiénes son los detractores? Desde mi punto de vista, a ese nivel debe ser el detalle de un mapeo de actores. Y bueno, pues muchas gracias por este tiempo, de nuevo gracias a la Coparmex por la invitación, espero que les haya sido útil esta plática entre mi colega Víctor y yo, cualquier cosa estamos a sus órdenes y encantado de compartirles los materiales. Agradecemos